En 1957, extraños avistamientos fueron reportados por algunos habitantes de pequeños pueblos de Emerson. En 1997, extrañas sombras fueron capturadas en vídeo. A menos de 2 millas de donde los primeros avistamientos tuvieron lugar, un cazador local encontró una cámara de vídeo. Nadie nunca apareció para reclamar las grabaciones. Dentro del misterio de los fantasmas hay diferentes figuras que atormentan a las personas. Entre ellas están las sombras. Imágenes de personas oscuras que se han popularizado en el folclore moderno y en la cultura paranormal, siendo descritas como oscuros humanoides o espectros evasivos. Estas entidades son vistas comúnmente por la visión periférica de las personas y son percibidos pues como espíritus. ¿A quién no le ha ocurrido ver de reojo una sombra esquiva desaparecer por su espalda o cruzar de habitación a habitación por el pasillo? Sé que a muchas de vosotras y a muchos de vosotros os habrá pasado, al igual que a mí. Lo que hemos escuchado antes es un vídeo que circula por las redes sociales en el condado de Emerson, en Estados Unidos, en el que parece ser que una cinta recoge a una de estas entidades, de estas sombras que aparecen de la nada. Distintos autores han hecho investigaciones sobre este fenómeno, sobre estas entidades, sobre estos seres, los cuales son descritos pues usualmente como siluetas color negro con forma humana que no tienen facciones, no tienen boca o no tienen ojos. También existen versiones infantiles de estas llamadas gente sombra o gente de la sombra. En otros casos se las ha descrito como masas sin forma que suelen acabar asumiendo una apariencia humana. Algunos testigos sugieren que en el fondo de estas sombras hay unos ojos que brillan y que sus movimientos son rápidos pero toscos. En ciertos casos se les ha atribuido incluso prendas como capas, abrigos o sombreros, pero de eso hablaremos después. La existencia de estas entidades, de estos seres, han sido relacionadas muchas veces con la religión, con la metafísica, con la parapsicología, incluso la criptozoología, la demonología y el ocultismo. Esto propone que la gente de las sombras son creados por eventos de extremas emociones, de intensos traumas o de estrés emocional. Se cree también que han sido llamados por medio de la magia negra o por algún tipo de ritual. También se especula que estas criaturas proceden de otra dimensión y que ocasionalmente pues visitan la nuestra. Hay muchas teorías sobre estos seres, estas entidades de sombra. Según el experto en fenómenos paranormales Steven Wagner, hay diversas teorías para explicar el verdadero origen de la gente sombra. La teoría fantasmal, quizá la más popular, quizá la teoría favorita de los expertos en el tema, y es que la gente sombra son lo que entendemos simplemente por fantasmas. Wagner cree que ciertas entidades fantasmales tienen la capacidad de adaptar una figura oscura y amenazante, y así aparecerse. Sin embargo, a diferencia de las apariciones de fantasmas, que son generalmente una bruma blanca de apariencia humana, la gente sombra son mucho más oscuras y más en forma de sombra, quizá más terroríficas incluso. También se las relaciona como entidades demoníacas. Su rostro oscuro y la fuerte sensación de energía negativa asociadas a la gente sombra han llevado a algunos investigadores a especular que puedan ser de naturaleza demoníaca. Como ya se ha publicado en varias revistas, su origen podría ser del bajo astral, entidades que se alimentan de la negatividad de los lugares o de las personas. Debido a que en la mayoría de encuentros las personas se encuentran bajo un estado emocional agresivo o un estrés extremo,
estas entidades aparecerían para alimentarse pues de esa energía negativa que desprende esa persona. Otra evidencia de que podrían ser entidades demoníacas es que algunas personas han informado, han sido testigos y así lo han contado, haber visto estas sombras con especie de ojos rojos, incluso con pequeños cuernos, aunque no hay que descartar la posibilidad de que los bajos astrales utilizaran la forma demoníaca con el único objetivo de engañar y asustar a la persona para así poder alimentarse de su miedo. También, aparte de fantasmas o entidades demoníacas, se ha sugerido que puedan ser seres interdimensionales. Wagner nos recuerda que en la actualidad algunos científicos están convencidos de que existen distintas dimensiones en nuestra realidad. Y si realmente existen estas otras dimensiones, ¿qué o quién puede habitarlas? Algunos expertos en el tema dicen que estas dimensiones existen paralelamente y muy próximas a la nuestra. Próximamente ya os advierto que va a haber ese programa que espero hacer desde hace 7 años sobre dimensiones paralelas. Pues existen, según algunos investigadores, y están próximas a la nuestra, aunque invisible para nosotros. Y si hay habitantes en estas dimensiones, es posible que hayan encontrado una manera de acceder a la nuestra y muy posiblemente materializarse. Y si es así, muy bien podrían aparecer en forma de gente sombra, por lo que los miles de personas que experimentan estos aterradores encuentros podrían estar viendo seres de otra dimensión. También pueden ser cuerpos astrales, que es una idea interesante, que esta gente sombra son las esencias de las personas que tienen experiencias extracorpóreas fuera del cuerpo. Según Wagner, un cuerpo astral es la contraparte espiritual, similar al éter del cuerpo físico. El cuerpo está compuesto de material astral y es una duplicación exacta de la energía de la forma física. Este cuerpo de energía está conectado al cuerpo físico por un cordón de plata. El cuerpo astral, acompañado por la mente, es capaz de viajar durante el periodo en el que el cuerpo físico duerme. Y dicho acto se conoce como la proyección astral. Pues bien, este hecho, estos viajes astrales, estos cuerpos astrales podrían ser, para algunos investigadores, el motivo de la aparición de estos seres de sombra. Y también los hay que hablan de que son evidentemente extraterrestres. Es una hipotética teoría, aunque no imposible, que sugiere que esta gente sombra tiene relación con los fenómenos de las abducciones. Los expertos recuerdan que algunas víctimas de abducciones extraterrestres han explicado que los seres extraterrestres son capaces de pasar a través de paredes y ventanas y de aparecer y desaparecer repentinamente como sombras alrededor de las habitaciones y de las camas de estas personas abducidas. Sea como fuere, varias posibilidades y no nos quedamos con estas, sino que hay muchas más. Entre las propiedades más descritas de estas gente de sombras es que son sombras semitraslúcidas que poseen cierto grado de pensamiento y la luz no las atraviesa, por ello tienen en cierto modo algún tipo de grado de densidad. Se cree que son entidades también, pues como decíamos, o fantasmas, o extraterrestres, o interdimensionales. Se mueven con gran rapidez. Suelen tener forma antropomorfa y apariencia humana, pero como hemos dicho, no siempre es así. Porque también hay veces que se habla de simples masas negras, oscuras. No tienen un tamaño estándar. Hay quien dice que miden entre 1,90 y 2,5 metros, aunque también hay las que parecen ser sombras de niños. Aquellos que han sido testigos de este tipo de entidades sobrenaturales dicen que aparecen en el borde de su campo de visión y que se desintegran o desaparecen en el momento en que se sienten observadas. Sin embargo, hay otras personas que han tenido encuentros con estas sombras justo en el centro de su visión, apareciendo muy cerca de ellos, permaneciendo incluso durante varios segundos inmóvil ante estas personas antes de desaparecer. Este tipo de encuentros
son realmente amenazantes, e incluso hay testigos que hablan de ataques violentos. Pero quizá lo más aterrador de todo es que en los últimos años está habiendo un inusual aumento de encuentros con la gente sombra, o por lo menos de testigos que afirman haber tenido estos encuentros, dando paso a interesantes debates entre los creyentes de lo paranormal y de la comunidad científica. Por ejemplo, las apariciones de Heidi Hollins en el show radial nocturno Coast to Coast AM ayudaron a popularizar la creencia moderna de la gente sombra. Hollins los describió como siluetas oscuras con forma humana y perfiles que parpadean dentro y fuera de la visión periférica. Y afirmó que hubo gente que atestiguó que ciertas figuras intentaron saltar sobre su pecho y estrangularlas. Ella cree que estas sombras pueden ser repelidas pues en nombre de las religiones, a modo de exorcismo. Participantes en foros online dedicados a temas paranormales y sobrenaturales las describen también como amenazantes. No todos son así, porque hay otros creyentes y autores paranormales en las cuales hablan de que la gente sombra es algo así como neutral. No es ni malvada ni benévola, es neutral. Y algunos incluso suponen que la gente sombra pues podrían venir de otros universos, simplemente ser meros observadores. Algunos investigadores paranormales y autores, como Chad Stambaugh, afirman haber grabado imágenes de gente sombra en vídeo. Y es curioso la cantidad de vídeos en YouTube, por ejemplo, que se pueden ver de supuestas apariciones de gente sombra captadas por móviles, cámaras de seguridad, investigadores. La verdad es que es excesivo y de alguna manera, para mi entender, le restan verosimilitud a estos verdaderos encuentros, a esa verdadera, al menos, sensación de creer haber visto por el rabillo del ojo a alguien cruzando a tu espalda. Dentro de las teorías científicas, la explicación más atribuida a estos fenómenos son las ilusiones ópticas o las alucinaciones producidas por circunstancias psicológicas o fisiológicas, ya sea por uso de drogas o la interacción con elementos externos. Esto sucede cuando se estimula la unión tempoparietal izquierda del cerebro, creando la ilusión de una sombra persona. Adicionalmente, las imágenes vistas por la vista periférica pueden ser causadas por una condición del cerebro llamado lo que conocemos por pareidolia. Esto hace que el cerebro interprete variaciones en los patrones de luz y sombra como si fueran objetos familiares a los que le damos la forma concreta que conocemos, como por ejemplo las formas humanas. Esta misma condición puede apreciarse en situaciones donde hay poca iluminación o cuando se está observando una imagen un poco más compleja y que no llegamos a entender. La condición conocida como hipnagógica o caminar dormido es un efecto psicológico en el que una persona está entre dormido y despierto, por ende su percepción cambia. Es lo que ya conocemos como duerme-vela y puede estar consciente de su entorno, aunque no del todo. También está en un estado semidormido. Las personas en este estado dicen que experimentan sensaciones de luz y sombras que se mueven alrededor de ellos, como también otro tipo de alucinaciones. Los que experimentan este desorden dicen sentir terror. La hipnagógica es conocida también como las caras del fenómeno oscuro, debido a que suelen ver rostros en ese estado, en oscuridad. Otra razón podría ser tal cual, tan simple como las ilusiones producidas por la privación del sueño. Estas hipótesis, todas ellas, también se han reportado en varios fenómenos sobrenaturales, como secuestros alienígenas, experiencias religiosas, como contactos con ángeles o demonios, por ejemplo. Pero, sin embargo, la explicación más común de los escépticos y la ciencia es que las personas que han visto a la gente sombra es producto simplemente de la imaginación.
Es la mente la que juega trucos en los individuos, quienes aseguran ver una figura oscura por un lado de su ojo en fracciones de segundo, y que son ilusiones que no están allí. La percepción humana puede ser engañada fácilmente, según estos científicos más racionalistas. Pero quizá no siempre sea así. Como hemos visto al principio hablando de la gente sombra, hay algunas que llevan abrigos o sombreros, y nos quedamos con esta imagen, con la del sombrerero, también llamado Hat Man. Quizá el ser sombra o la gente de sombra más popular, por lo menos en Estados Unidos. Hat Man, el sombrerero, como se conoce a esta entidad en medio de la parapsicología, es un fenómeno en el cual los testigos reportan ver una cantidad de sombras vestidas con un sombrero antiguo. Al parecer, se trata incluso de dos entidades. Una de una fedora o un sombrero de detective al estilo de Rothschild o de Dick Tracy, por ejemplo, o un sombrero de copa. Este último es el más aterrador y de hecho el Hat Man del fedora no parece molestar o lastimar a aquellos que lo ven, pero el del sombrero de copa es otro cantar. El Hat Man primario actúa como un fantasma y casi siempre se le ve ahí, solo de pie. Esta forma puede simplemente desvanecerse hasta que el testigo no lo ve más y no tiene una reacción aparente ante el testigo, ante la gente. Por ejemplo, muchas personas han comentado, han sido testigos y han reportado haberse topado con esta entidad que no hace nada absolutamente por segundos o incluso por minutos. Entonces, pasado este tiempo, se mueve un poco y se desvanece, como si no pudiera detectar a quien lo vio, parece estar ausente. Este tipo de entidad es a veces catalogada como un fantasma por quienes estudian el fenómeno. Parece un fantasma, de hecho, con la sombra de una persona usando un sombrero viejo. A diferencia de un fantasma, que podría poseer rasgos faciales visibles o reconocibles, el Hat Man primero es una sombra oscura en su totalidad, sin detalles, solo una sombra con un sombrero. Los detalles mencionados arriba del Hat Man primario no son los que preocupan. De hecho, el que acabamos de mencionar es un fenómeno indiferente a muchas personas que lo catalogan simplemente como un encuentro curioso, sin más. Si bien este tipo de sombrerero parece solo disiparse o desvanecerse, rara vez se habla de detalles negativos en el encuentro. Sin embargo, el otro, el sombrerero, más conocido como The Tall Hat Man, es una entidad distinta, y muchas veces los testigos afirman sentir un terror absoluto al ver a esta entidad en particular. Muchos han comentado que esta entidad se alimenta de su terror, que ellos lo han sentido así, como si se les agotara la energía a cada momento de terror que pasaban, y no se desvanece, simplemente se retira caminando como lo haría cualquier persona normal. Esta sombra tiene sustancia, es decir, hay quien afirma haberlo tocado, y muchos investigadores paranormales creen que este ser de sombra debe ser estudiado y se le debe prestar más atención, pues no es un mero GDS, como se le conoce a la gente de sombra, el término parapsicológico GDS, sino algo mucho más malévolo y aterrador, y sobre todo con una intencionalidad que no sabemos a día de hoy cuál es. A diferencia del Hat Man primario, el sombrerero sí muestra rasgos definidos en algunos encuentros. Ojos rojos o amarillos, incluso ha llegado a parpadear según algún testigo. Ropa definida, similar a la de un detective con gabardina, traje de 3 piezas y ese sombrero. Facciones, se le ve la nariz definida, las orejas, un perfil de cara también definido. Incluso, curiosamente, algunos testigos reportan un reloj de bolsillo, unas gafas redondas que reflejan la luz, aun si no hay una fuente lumínica evidente, algo que no deja de ser curioso, y algo a lo cual debería prestársele más atención según los investigadores que se han adentrado
en el mundo de Tall Hat Man, este sombrerero que no es ni fantasma, ni demonio, ni gente sombra, sino quizá algo más. On your radio. Let's open up the phone lines and hear what's on your mind. First caller, you're on the air. My name's Jeff. Jeff, what's on your mind? I'm seeing things. And what kind of things? Shadows. Shadows of people who aren't really there. They're here. Let's just put that gun down and so we can talk. Details are very sketchy at this point. It's the third mysterious death in 3 weeks. Estamos escuchando el tráiler de la película de 2013 Shadow People, en la que se presenta un estudio ficticio del sueño realizado en los años 1970, en el cual pacientes reportaron ver intrusos sombríos en sus sueños antes de morir durmiendo. La película sigue a un locutor de radio e investigador para la CCPEEU que investiga esta historia, y la película afirma estar basada en eventos reales. Esta película es muy interesante porque relata esos encuentros con esta gente de sombras, estos Shadow People, y realmente está basada también, como decíamos, de alguna manera en ese personaje de Heidi Hollins, la cual en su show radial nocturno popularizó esta gente de sombras. De todas maneras, el término aparece por primera vez en los medios el 21 de septiembre de 1953. Así se llama Shadow People como el título de un radiodrama transmitido por la WNG-AM de Chicago. Sin embargo, ha habido reportes de gente de sombra desde hace siglos. Por ejemplo, en 1887 el célebre autor francés Guy de Maupassant escribió la historia La Orla, sobre seres sombríos que vivían en la leche y el agua, atemorizando mentes humanas y acechando a los incautos. Como sabéis que nos gusta hablar de literatura, cine, series en cuanto podemos, pues aprovechamos este tráiler de la película de 2013 Shadow People, esta referencia a Guy de Maupassant, para hablar de las veces que aparece también estos términos en las diferentes artes, como la literatura y el cine. En el episodio de Twilight Zone de Shadow Man aparece un hombre sombra interpretado por Jeff Goldblum, el cual nunca dañaría a una persona debajo de cuya cama él reside. El cortometraje de 2012, The Captured Bird, presenta 5 seres sobrenaturales que se parecen a la gente sombra. Programas de fantasmas, como decíamos que YouTube está lleno de imágenes de esta gente sombra captada por cámaras, pues muchos de estos programas han capturado imágenes de estas entidades, como en la conocida serie Aventuras de Fantasmas, Ghost Adventures, o el canal Discovery también ha realizado sus investigaciones en el programa Ghost Lab, donde han presentado imágenes de la gente de las sombras en una cabina en un cementerio de Tombstone, en Arizona. En el género de ficción literario, la gente de las sombras han aparecido en películas independientes de horror y suspenso, como Keith Parker's Shadow People, en la cual son los villanos. El autor David Wong presentó a la gente de las sombras como los antagonistas de su novela John Dies at the End. También en la película Ghost de Jerry Zucker, la gente de las sombras son los encargados de llevar las almas malvadas al infierno. Dejando aparte las teorías, son muchas las personas que aseguran ser víctimas de este tipo de entidades, y por lo general la gente de sombras son consideradas entidades negativas y hay que protegerse de ellas.
Por ejemplo, la vidente Elisa Deffer tiene un blog en el que dice cómo defenderte de estas entidades, aunque lo mejor quizá es que el misterio, como siempre, permanezca en el misterio.